Habemus Papam. Hoy en la Iglesia Católica estamos celebrando la alegría de tener un nuevo sumo pontífice, el Papa León XIV. Pero como ustedes saben, la Iglesia está atravesando una situación muy difícil, muy dolorosa. Entonces el Papa León XIV tiene un verdadero reto colosal ante él. Vamos a hacer primero un pequeño diagnóstico de la sede vacante posmuerte de los últimos papas. Comencemos con Pablo VI. Cuando Pablo VI murió, la sede quedó vacante hasta que eligieron a Juan Pablo I. Eh, no hubieron sobresaltos. Es más, en aquella época, y con la ausencia de las redes sociales, pocos se enteraban. Yo me enteré, yo tenía 16 años, y me enteré porque pues mi familia era muy católica. Mi familia se iba a misa casi todos los días, el domingo no se faltaba, y se rezaba el Santo Rosario todos los días a las 6 de la tarde. Toda la familia tenía que rezarlo para luego cenar. Y éramos muy devotos de San José, de la Virgen María. En mi casa había una tablilla que se llama el altar de los santos, estaba siempre alumbrada la Trinidad Santísima, la Virgen, San José, una Biblia y el crucifijo. También estaba San Martín de Porres. Entonces sí, uno se enteraba así, pero de lejos, ¿no? Y los medios de comunicación cubrieron el evento de la muerte de Pablo VI, así de lejitos, ¿no? Incluso los que participamos en la iglesia, laicos, sacerdotes, casi no se opinaban ni decía nada, ni se decía nada. Bueno, Juan Pablo vino, pero Juan Pablo I no podemos casi hablar de eso porque solo duró 33 días. Y de una vez entró en la sede vacante que casi fue una continuación después de la muerte de Pablo VI. Y se eligió a Juan Pablo II, que en 1978 y murió en el 2005. Ya ahí había un poco de redes sociales, ya había más comunicación el mundo más se metió más, ¿no? Se involucró más en la elección del Papa, pero aún así no había el estrés y la tensión que se vivió ahora, ¿no? Ya cuando murió Juan Pablo II vino o luego Benedicto XVI y fue una alegría porque fue un continuismo, estuvo la continuidad del magisterio de Juan Pablo II con el de Benedicto e incluso de Pablo VI, ¿no? Y echando para atrás. Luego cuando murió Benedicto XVI, bueno, antes que muriera porque él renunció, ¿no? Y luego que murió, antes que muriera, en el año 2013, pues vino el Papa Francisco, que acaba de morir en este año 2025, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido la situación de la iglesia? Eso nadie lo puede negar. Es muy diferente a la sede vacante que había dejado Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II y Benedicto. Muy diferente. Podemos diagnosticar que hoy la iglesia católica está como estaba a su cabeza Cristo en su pasión. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Dice el libro de Isaías, el profeta Isaías, que el siervo doliente dice que era una persona que había perdido su apariencia humana, acostumbrado al dolor. No le reconocían, ¿verdad? Estaba desfigurado. Eso fue lo que le pasó a Cristo en su pasión. Bueno, yo creo que, inclusive lo dice el catecismo, que antes de la venida de Jesús por segunda vez, la iglesia iba a pasar una gran prueba. Y en una parte dice que así como Jesús pasó por su pasión, que es la cabeza, la iglesia, que es el cuerpo místico de esa cabeza, iba a tener que pasar por esa pasión. Y creo que estamos viviendo eso. Hemos vivido en la iglesia la apostasía. Por primera vez en la iglesia se ha optado por bendecir en pareja. Se ha dicho que algunos divorciados vueltos a casar, o sea, que viven adulterio, pueden tener acceso a la comunión, a la confesión. Eso que nunca había pasado en 2000 años, ¿verdad? Entre otras cosas, nunca nadie había dicho que todas las religiones son iguales, que nos conducen a Dios. Siempre la iglesia me ha enseñado que Jesús es el camino, la verdad y la vida, respetando las demás. Pero nadie había equiparado las otras religiones con la religión católica. Pues ya como dijo San Pedro en su prédica, ¿no? El día de Pentecostés, no hay otro nombre dado a los hombres por el que podamos ser salvos, sino el nombre de Jesús. Conviértase y háganse bautizar en su nombre, ¿no? Y la iglesia primitiva era radical, y los santos eran radicales, ¿no? Etcétera. Pero hoy tenemos una iglesia realmente desfigurada. Yo aquí no voy a buscar culpables, solo voy a hacer el diagnóstico de cómo está la iglesia, ¿verdad? Miren que a nosotros nos han confundido mucho
diciéndonos que en la iglesia hay conservadores y hay progresistas, que hay liberales y hay tradicionalistas, ¿no? Que hay de izquierda y de derecha. Eso es un engaño. En la iglesia no puede haber un católico progresista, eso no existe. Un católico tradicionalista, ¿sí? Sí, queremos en la tradición los católicos, en la tradición apostólica oral, pero no es que somos tradicionalistas porque nos dicen tradicionalistas como quien dice que somos del medioevo, que nos que hemos quedado en Trento. No, no. Ningún documento de la iglesia ha expirado. Desde el documento que aparece en la Biblia, la sentencia que hizo Pedro, Juan y Santiago en frente de Pablo y Bernabé, de que los paganos no tenían que circuncidarse, que solo tenían que abstenerse de la fornicación y de comer los alimentos ofrecidos a los ídolos. Desde ese momento hasta todos los documentos de la iglesia no, no caducan, están vigentes siempre, todos los concilios. Se llama el magisterio perenne de la iglesia. El magisterio vivo es del actual papa viviente. Ya todos los demás papas, de Pablo, no contando León XIV, de todos los para atrás hasta Pedro, son magisterio perenne, pero son actuales. Y el magisterio vivo tiene que siempre tener unión y continuidad con el magisterio perenne de la iglesia. Entonces, esta es la radiografía de la iglesia. No puede haber un católico que es progresista, que es liberal, no. Los católicos creemos en una sola verdad. Todos los católicos tenemos que creer en una sola verdad. Y aquí es donde hoy, en este reto colosal, porque miren, cuando murió el Papa Francisco, había una tensión, o hay una tensión, ha bajado un poco, ¿no? Pero había una tensión muy grande, había una disputa muy grande. Y miren que hasta la gente del mundo se metió a opinar, protestantes, gnósticos, ateos, todo el mundo opinando, opinando. Recuerdo que en las redes habían de que este es mi favorito, y pues, mejor dicho, parecía una apuesta, ¿no? En una pelea de box. Esto nunca se había visto. Incluso dentro de la misma iglesia habían disputas, peleas, etcétera. La iglesia está tremendamente dividida. El cónclave, la palabra cónclave quiere decir encerrarse, estar cerrado. Eso era solamente entre los carnales. Ahora todo el mundo le mete la mano a eso y el cónclave es como algo voz populi, todo el mundo opina y todo el mundo sabe. Por ahí escuché, vi en un video que dice que el Papa León XIV tuvo 100 votos. ¿Cuándo se había visto eso? Si eso es un secreto. ¿Cómo se filtró eso? Seguro es mentira, ¿no? Pero mire a dónde hemos llegado. O sea, algo que es tan privado y le pertenece solo a los cardenales, solo a los cardenales, ni siquiera a los obispos, a los sacerdotes, ni a los laicos. Nos metíamos en eso. Hoy todo el mundo se metió, hasta el perro se metió. Esa es una consecuencia del caos que vimos en la iglesia. Lo que decía, no se reconoce la iglesia como fue la iglesia primitiva y en estos 2000 años. Hay un caos en la iglesia, hay mucha división, hay mucha pelea. Terrible. Y eso no es lo que Dios quiere. Por supuesto que Jesús dice, yo no vine a traer la paz, sino la división. Pero la división, cuando yo acepto el evangelio y mi familiar o mi compañero no lo acepta y a él lo mueven las máximas del mundo, bueno, en la iglesia hay eso. No hay paz, pero es porque hay muchos miembros en la iglesia, incluso clérigos, que no quieren aceptar la verdad del evangelio. Y cuando alguien quiere ser fiel al magisterio, o sea, a la tradición apostólica y escritura, y el magisterio perenne, o sea, de todos los papas, entonces lo acusan de que es tradicionalista, de que es retrógrado, ¿verdad? Y el modernismo es lo que cuenta. Y la gente dice, ya qué bueno que nos estamos abriendo, nos estamos abriendo. O sea, no, 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 la iglesia no existe para que se transforme en el mundo. La iglesia no es el azúcar del mundo, es la sal de la tierra. No se puede dejarse envolver, endulzar de los engaños del mundo, porque ahí está el demonio. Entonces, a ver, para ir aterrizando, ¿cuál sería el reto colosal que tendría el Papa León XIV? Miren, la misión principal de un papa no es caerle a todo el mundo. El papa no es un católico, ídolo católico, no es un showman, no es que le va a caer a todo el mundo bien. No, 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 es un error. Si un papa le cae bien a todo el mundo y a la gente del mundo, a los que no creen, a los que viven en pecado, a los homosexuales, a los que ven adulterio, en fornicación, incluso a los ateos y a los que no van a la iglesia, pero lo quieren y lo quieren bien, hay un problema allí. Jesús lo dijo. El mundo me odió más primero, así que usted lo tiene que odiar también.
Entonces el Papa no puede, ni un obispo puede ser un showman querido por todo el mundo, ¿no? Eso es acto, claro, y un Papa tiene que hacer actos de piedad, tiene que tener caridad, pero eso es secundario, ¿ah? Porque esos actos de piedad y de caridad, de vivir la virtud, lo tenemos que tener todos los cristianos y todos los católicos. Pero hay algo que tiene el Papa por encima de todo, el principal oficio del Papa, el primero y el principal oficio del Papa es recibir el depósito de la fe. El depósito de la fe no es otra cosa, está formada por dos columnas. La tradición apostólica, que es lo que vivieron los apóstoles antes que existieran el Nuevo Testamento, porque el Antiguo sí existía, cómo evangelizaban ellos, cómo celebraban ellos, o sea, la enseñanza oral, porque no todo está en la Biblia, sino que existe una tradición oral apostólica, porque cuando Pedro, Juan, Santiago y Pablo evangelizaban, no existía el Nuevo Testamento. Entonces se transmitía oralmente, de boca a boca, y celebraban. Entonces, aparte de eso, la iglesia lo ha recogido, se llama tradición oral. Y la otra parte de la escritura, el Antiguo Testamento que ya estaba revelado, y el Nuevo Testamento que vino a ser canonizado, o sea, aprobado en el año 384 con el Papa San Damaso I, perdón. Entonces, el Papa tiene que tomar ese depósito de la fe íntegro, como lo recibió desde Jesús, Pedro y Lino, Clemente, Clemente, hasta Francisco, y darlo a los fieles íntegramente, sin cambiarlo nada, confirmarnos en la fe, en esa fe. ¿En qué fe? En ese depósito de la fe. Y es lo único que va a salvar a la iglesia. Porque la unidad y la salvación solo se puede concretar en la verdad, y en la verdad de la revelación. Tradición apostólica y Sagrada Escritura. Y el magisterio del Papa León III debe coincidir con el magisterio de los demás papas. Lamentablemente aquí hay como un paréntesis, y lo tengo que decir con todo respeto, que hay un paréntesis porque muchas cosas en el magisterio del Papa Francisco no coincidieron con el magisterio perenne de la Iglesia. Y como dijo Monseñor Atanasio Schneider, y estoy de acuerdo con él, el Papa León XIII tiene también que mirar ciertamente errores doctrinales del Papa Francisco, porque lo hay. Tú no puedes invitar a una fiesta de niños a un travesti a que se presente delante de los niños, como lo hicieron el 25 de mayo de 2024. Tú no puedes invitar a un hombre, por muy famoso que sea un autor, a decirle a los niños que el infierno no existe. Tú no puedes bendecir parejas homosexuales. Ah, no, que no es litúrgica, no es sacramento. Sí, pero se está bendiciendo. Y bendecir es decir bien de algo. Se bendice lo que está bien. Tú no puedes decir que todas las religiones son iguales y que nos conducen a Dios. No, solo hay un camino y la verdad la vea. Tú no puedes, como en Amor Letista, decir que algunos que viven adulterio pueden recibir la Eucaristía, puede que estén en gracia de Dios. No, no, no. Si no ha habido una declaración de nulidad, no puede estar en gracia de Dios. Si hubo matrimonio, si no hay ninguna causal de nulidad, hay matrimonio. Y si está viviendo con otro, no está en gracia de Dios. Eso lo enseñó y no lo podemos cambiar. Entonces, lo primero que tienes que hacer es, Papa adelante, eso es tomar esas cosas y corregirlas. Porque si no lo hace, perdonen la comparación que voy a decir con mucho respeto, eso sería como querer limpiar el popó de un gato echándole arena encima. Hay que limpiar bien. ¿Cómo se limpia? Tomando ese depósito de la fe, corrigiendo y luego proyectando el depósito de la fe a la iglesia y al mundo. Porque últimamente la iglesia está escuchando más al mundo que el mundo a la iglesia. Entonces, oremos mucho por el Papa León XIV, perdón, para que Dios lo ilumine y él haga esto. El primer oficio del Papa es eso. Él tiene que hacer eso nomás. Con eso basta. Con eso salva la iglesia y salva el mundo. De lo contrario, solo la verdad nos hace libres. La verdadera unidad se puede dar, solo se da en la verdad. No en que, bueno, tú eres así, tú estás equivocado, yo también, pero bueno, ahí estamos viviendo. Y tú vives como tú vives y yo vivo como tú vivo, no importa que sea pecado. Eso es mentira. Eso lo inventó el demonio. Bueno, estimados hermanos, espero que este problema nos aclare un poquito cuál es la principal misión del Papa. Porque muchos te piensan que, ay, el Papa fue humilde, el otro Papa, el otro, ay, que mira que besó los zapatos de los pies, ay, que el mismo que escogió, le lavó los pies a una transexual. Qué bueno, qué bueno. La piedad es importante. Y no hay que rechazar a los pecadores, hay que atraerlos, pero con la verdad. No diciéndole que están bien, como hizo Cristo a la adúltera.
yo no te condeno, pero no vuelvas a pecar. Y cuando habló con la mujer samaritana, Jesús la va llevando poco a poco en el diálogo y la hizo llegar a donde ella estaba en pecado. Es cierto lo que dice, el hombre con que vive no es tu marido y ya has tenido 7 maridos. O sea, le estás hablando de su pecado. ¿Para qué? Para que se arrepintiera. Cristo le pone la llaga con amor en las personas. No la deja ir así como están, ¿verdad? Entonces, oremos por el Papa para que haga esto. Eso es lo que necesitamos los católicos. No es lo que yo quiero, es lo que necesita la Iglesia Católica. Para eso Jesús dejó la revelación. Entonces, si la dejo para qué, para que yo y diga lo que me da la gana. A Cristo no le podemos cambiar la plana de lo que dejó escrito, no se puede. Entonces, si te gustó el video, dale like, suscríbete a mi canal y compártelo para que mucha gente más pueda enterarse de esto. Bendiciones a todos.